Ya, bueno, muchas gracias primero, antes que nada, por la invitación al doctor Soto, presidente de la rama de atención primaria, a la doctora Jofre y a la doctora Zamorano por la invitación a presentar este tema, que en realidad fue muy difícil prepararlo, porque bueno, yo trabajo en el Hospital Soto del Río, así que me tuve que asesorar con los referentes técnicos de las salas de IRA, del Servicio Suroriente y del MinSal. Bueno, primero no podemos partir hablando de este tema sin recordar cómo partió esto del programa de IRA. Resulta que en los primeros, aquí vemos la tasa de mortalidad general de pediatría y esta es la mortalidad por neumonía. Como se ve, desde los años más o menos de los 60 ya comenzó a disminuir drásticamente la mortalidad infantil en Chile por disminución del manejo de las diarreas, disminución de la malnutrición, etcétera, pero la mortalidad por neumonía seguía más o menos similar y desde el año 82 aproximadamente se ve un aumento proporcional de la mortalidad por neumonía en contraste con la mortalidad por general en pediatría. Entonces, en el área sur se hizo ese estudio para dilucidar por qué pasaba esto y elaborar estrategias adecuadas para disminuir esta situación. Y bueno, cabe destacar que posteriormente, ya en los años 90 y 94, se hizo este mismo estudio en el área suroriente con resultados similares. ¿Y qué es lo que hicieron en este estudio? Primero, vieron que muchos de los niños de los que fallecían por neumonía habían presentado una infección respiratoria aguda alta, digamos, previo al fallecimiento. Compartían una serie de factores de riesgo, que posteriormente los vamos a ver, y se hizo una autopsia en todos los pacientes fallecidos en el hospital por neumonía y se hizo autopsia en todos los niños fallecidos por cualquier causa en domicilio. ¿Y qué es lo que se encontró? Que de los fallecidos en domicilio el 80% era neumonía. En esa época, normalmente los certificados de defunción decían broncoaspiración, o sea, como que el niño había vomitado leche y había aspirado, y se dieron cuenta con este estudio que no era broncoaspiración, sino que era neumonía, o sea, fallecían en la casa por neumonía. Que el 70% de las neumonias de los niños fallecidos era viral. A mí me tocó, como se comentó en algún momento en otra clase, que en los servicios de urgencia, todo niño que llegaba con sospecha de neumonía se le ponía la penicilina, era como lo habitual, pero el 70% eran neumonias virales. El 60% de los niños fallecidos por neumonía lo hacían en la casa, o sea, la mayoría fallecía en la casa, y el 92% menores de 6 meses. Un tercio habían tenido una consulta oportuna de los fallecidos, un tercio había tenido 5 días antes había consultado por una infección respiratoria alta, pero sin una consulta, y un tercio nunca había consultado. Entonces, bueno, aquí están escritas las posibles causas de esta mortalidad por neumonía en domicilio, que están desde que los niños pequeños muchas veces no tienen muchos síntomas, no tienen muchas manifestaciones clínicas, que es difícil para los padres darse cuenta de su gravedad, mala accesibilidad al sistema de salud, etcétera. Y otra cosa que llamó la atención a los autores de este gran trabajo, que el síndrome bronquial obstructivo fue una de las principales causas de consulta pediátrica, tanto en la atención primaria, servicio de urgencia y hospitalización, previo a estos niños que fallecían por neumonía. ¿Por qué no me avance? Ahí sí. Bueno, estos son los puntajes de riesgo de morir por neumonía, que son los factores de riesgo que encontraron que tenían estos niños en común. Malformaciones congénitas, y ahí están con sus puntajes. Malformaciones congénitas, tabaquismo materno, hospitalización anterior, desnutrición, baja escolaridad, bajo peso de nacimiento, lactancia materna insuficiente, madre adolescente y la presencia de un síndrome bronquial obstructivo recurrente. Y eso permanece hasta el momento como los riesgos de morir por neumonía.
Entonces, este estudio que llevó a la creación de este programa, que como objetivo específico, me voy a poner los lentes aquí para leer acá, es reducir obviamente la mortalidad por neumonía en los menores de 1 año, dignificar el nivel de primario de atención reconociendo la importancia de su labor, disminuir la hospitalización por síndrome bronquial obstructivo y como estrategias fue focalizar la atención y la educación aplicando este puntaje de riesgo de morir por neumonía a toda madre consultante desde antes que naciera la guagüita y después el recién nacido y los meses siguientes. Y además elaboraciones de normas sindromáticas de diagnóstico, tratamiento y derivación adecuada, basado en la adecuada articulación entre los centros secundarios, primarios y domicilio. Entonces se crearon estas salas de hospitalización abreviada, donde está el kinesiólogo que maneja esta sala, recibe a los pacientes, se le hace un flujograma de atención y se incorporan profesionales específicamente capacitados, técnicos docentes para gestionar, supervisar y evaluar el programa en cada comuna y cuya función, aparte de atender pacientes, era capacitar a los otros profesionales, al resto del equipo de salud y a la comunidad entera. Bueno, por las coincidencias de la vida, hace más de 30 años, años 90 y 91, a mí me tocó ser uno de estos profesionales capacitados para participar en este gran proyecto. Y Lorena Sotomayor, kinesióloga, que es la referente de atención primaria del MinSal, era la kinesióloga de nuestro equipo, que estaba a cargo de las salas de IRA y nosotros íbamos rotando los distintos consultorios. Por esas casualidades de la vida nos reencontramos acá cuando yo fui a pedir asesoría para esta clase. Entonces, bueno, y obviamente aquí también tocaban el uso racional de antibióticos, considerando que la mayoría de las neumonías eran virales, modernización del arsenal terapéutico, hacer líneas de investigación y lograr, con énfasis, lograr la participación comunitaria. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, el año 90 se creó el programa de IRA. En el 94 se hicieron publicación de las normas sindromáticas que, bueno, acá está el puntaje scordetal que se comenzó a usar en esa época y acá está el flujograma de atención de los pacientes que se mantenía hasta esta fecha más o menos similar, que son desde esa época. ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, y principalmente también un modelo docente asistencial con ingreso de profesionales específicamente capacitados en el área respiratoria. Que se encontró que hubo un aumento del poder resolutivo del APS, con una reducción del 80% de las hospitalizaciones por SBO, reducción del 25 a 50% de las derivaciones de la especialidad a la parte a neumología pediátrica, había tratamiento kinésico de los pacientes crónicos, se crearon 396 salas de hospitalización abreviadas y la aplicación de este puntaje de riesgo de morir por neumonía desde el embarazo, el último trimestre, hasta los siguientes meses, focalizando la educación y posteriormente la atención preferencial. También se creó un sistema de vigilancia epidemiológica, que todavía sigue, y el MinSal tomó la decisión en base a estos resultados, la creación de la campaña de invierno desde el año 94. Y esto es lo más importante, que los fallecidos, o sea, con la creación del programa IRA, los fallecidos en domicilio y en el hospital por neumonía disminuyeron de esta curva a esta curva del año 98 al 99, y acá vemos cómo la mortalidad infantil por neumonía fue disminuyendo drásticamente al ingreso del programa IRA y después la creación de la campaña de invierno. Entonces, eso era importante recordar especialmente para la gente más joven de cómo nació este programa de IRA y estas salas de IRA. Ahora, ¿cómo estamos ahora? Ha pasado su tiempo y han ido cambiando las cosas. Hubo una reforma a salud, que hay una visión integral biomédico-social. Cambió el modelo de financiamiento, ahora son las municipalidades, no es una cosa centralizada que maneja todos los consultorios. Entonces acá nos vemos enfrentados que hay una discusión y decisión de la distribución de los recursos es a nivel local, de los municipios. Cada municipio decide cómo
distribuye sus recursos. Y hay un financiamiento también per capitado, depende de la población asignada. Y también el modelo de atención ha cambiado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahora ya no es que en las salas de hospitalización abreviada está el kinesiólogo y ocasionalmente, digamos, va el médico a supervisar, sino que ahora todos los pacientes pasan por el médico que realiza el ingreso, resuelve las dudas, deriva cuando corresponde, indica los medicamentos, inhaladores, etcétera, previa a la atención kinésica y deriva a la sala de IRA para el control y seguimiento o deriva al centro secundario. Esto está bien, pero hay que considerar que el médico de la sala de IRA tiene 11 horas semanales en cada centro de salud, pero su contratación depende de decisión local. Entonces, hay algunos centros de que hay broncopulmonar incluso, en otros centros que hay médicos familiares, en otros centros hay pediatras, pero en la gran mayoría de ellos son los mismos médicos de la atención primaria que están distribuidos, incluso ni siquiera uno con las 11 horas, sino que están distribuidos en distintos médicos esas horas para la atención primaria, o sea, para la sala de IRA, perdón, y eso a veces puede dificultar un poco este manejo. Con respecto al kinesiólogo o kinesióloga, siguen haciendo su manejo, control, seguimiento de las patologías respiratorias, están a cargo de la encuesta de calidad de vida, reevalúa el score de riesgo de morir por neumonía, la educación fundamental, y acá está el score de riesgo de morir por neumonía en menores de un año que se sigue haciendo, digamos, en toda la atención primaria, que se hace al mes, a los 2 meses, todos los meses de control de niños sanos. Y acá están los puntajes donde vemos que se mantienen los mismos factores de riesgo con su puntaje y esto es importante para poder centralizar o potenciar, digamos, la educación y las atenciones en los pacientes con más riesgo. La patología en general ha ido aumentando, la patología aguda ha ido aumentando ya sea por una situación post-pandemia, no lo tenemos claro, y también en algunas zonas del país por aumento de problemas sociales. Además del paciente con cuadro agudo, en las salas de IRA se están manejando también muchos pacientes crónicos que también han ido en aumento. Asma en general, pacientes con displasia broncopulmonar, oxígeno dependientes, fibrosis quística, ventilados, que si bien se controlan en sus programas respectivos, llegan a la atención primaria y a la sala de IRA por otras patologías y en caso de descompensaciones respiratorias. Y las salas de IRA hacen en estos pacientes crónicos evaluación de la habitabilidad del domicilio cuando corresponde, le hacen control al menos 2 veces al año, se prioriza la atención y se hace un catastro, o sea, deben conocer estos pacientes y se programa una visita a domicilio por semestre desde la atención primaria. Ahora, ¿cuáles problemas se ve enfrentado actualmente la sala de IRA? Primero, la alta rotativa de médicos en la atención primaria, que es un problema que está hace mucho tiempo, que se ha tratado de elaborar estrategias para disminuir esta rotación, pero sigue siendo. También hay déficit por la falta de formación. Este curso que antes era obligatorio, que lo realizaban los médicos de IRA y los kinesiólogos de IRA, ya no es obligatorio para hacerse cargo de la sala de IRA. En general, excepto escasas excepciones, no hay gran vinculación de la atención primaria con el nivel secundario, que es importante fortalecer. Hay ausencia de especialistas y se ha debilitado la parte educativa, tanto individual, pero especialmente grupal. Pero se trata desde el ministerio, digamos, están tratando de fortalecer estas cosas. Por eso Lorena me pidió que mencionara que se está preparando una capacitación con simulación de situaciones de emergencia para kinesiólogos de las salas de IRA en un curso en la Universidad de Chile que va a ser telemático y práctico en actualización de técnicas kinésicas. En general se desea intentar volver al modelo anterior, pero por otro lado hay que tener claro que también mucha de la atención aguda de los pacientes con infección respiratoria aguda se va ahora a los SAPU o a los SAR. Y esto a los pacientes les acomoda porque van y ahí se les resuelve su problema. Pero hay que tener claro de que estos centros no realizan seguimiento, no realizan prevención, o sea, solamente atienden la parte aguda. No cumple la totalidad de lo que cumple la atención de la sala de IRA.
Tienen kinesiólogos con el mismo modelo de atención de las salas de IRA y además han incorporado otros programas como el Chile Crece Contigo, etc. Con respecto a la educación, Chile Crece Contigo está a cargo de coordinar la educación que hace el KINE en las salas de IRA. Pero es importante una buena comunicación entre ellos porque me comunicaban, digamos, los referentes de que a veces cuando no hay buena coordinación, al final no, se termina no haciendo la educación. La educación es individual y grupal. Los grupos objetivos principalmente son los pacientes con score de riesgo más alto, menor de 1 año y último trimestre del embarazo. Y ahí se habla de prevención de infecciones respiratorias agudas, reconocimiento, signos y síntomas, dónde consultar, educación de la aerosolterapia y los cuidados generales. Ahora, con respecto a novedades de manejo, a fines del año pasado se terminaron de hacer estas guías de orientación técnica para el manejo clínico de la bronquiolitis. Hoy día se ha mencionado bastante de la bronquiolitis, del virus incisional respiratorio, etc. Entonces, insistir, digamos, claro, que esta es una orientación técnica para el manejo, es una guía, es una recomendación, pero obviamente siempre hay que preocuparse del paciente individual y todo eso. Pero estas son guías que era necesario porque no teníamos ninguna guía que sea para todo el país de manejo de bronquiolitis. Y yo seleccioné los aspectos que tocan a la atención primaria y la sala del IRA. Primero, tener claro de que el diagnóstico de bronquiolitis aquí lo definen como el primer episodio de obstrucción bronquial en menores de 12 meses, que si bien el VRS es el virus predominante, hay muchos otros virus, como hemos visto hoy día, destacando la importancia del rinovirus, del metaneumovirus, y que vamos a ver qué pasa más adelante con el VRS, que cada vez esperemos que vaya disminuyendo con el nirsevimab. Es importante realizar una evaluación de gravedad, y hay que tener claro de que esta evaluación es primordialmente clínica, considerando los antecedentes del paciente, etcétera. Pero también hay que tener cuenta de que hay factores de riesgo en cada paciente y que el principal es la edad. O sea, la mayoría de los niños que se hospitalizan por bronquiolitis son niños recién nacidos de término, pero menores de 6 meses. O sea, más del 2/3 de las hospitalizaciones por bronquiolitis son en menores de 6 meses. Esto antes del nirsevimab. Y también hay factores de riesgo que vamos a comentar posteriormente que anticipan una mayor gravedad del paciente. El score de TAL, los scores de gravedad, el score de TAL también es un factor importante predictor de requerimiento de oxígeno a las 48 horas y de necesidad de hospitalización a las 72 horas, pero hay que tener claro que ningún score puede predecir si la enfermedad progresará a complicaciones más graves. Entonces hay que tener claro de que depende de cada paciente los factores de riesgo que tenga a considerar, aunque tenga un score de TAL bajo, etcétera. Entonces, deben ser utilizados como complemento de la valoración clínica exhaustiva considerando la evolución natural de la enfermedad. Y ahí tenemos el score de TAL, que es conocido por todos, ¿no es cierto? Ahí con sus puntajes leve, moderado y severo. Este es el flujograma que propone la guía de enfrentamiento de los pacientes con bronquiolitis, que ahí lo puse completo, pero aquí está más detallado, donde destacamos los factores de riesgo: menor de 3 meses, prematuridad, bajo peso de nacimiento, mala tolerancia oral, inmunodeficiencia, cardiopatía congénita compleja, enfermedad pulmonar crónica o metabólica o neurológica, exposición a tabaco o contaminación ambiental, desnutrición, dificultad de acceso a un centro de salud y dificultad de los cuidadores de reconocer signos de alarma y gravedad. Estos factores de riesgo fundamentales, y dentro de la evaluación clínica, ahí aparece como una banderita, porque siempre estos niños van a ser considerados como de mayor gravedad. Y acá tenemos el inicio de este flujograma, ¿no es cierto? Tiene bronquiolitis, está estable. Si no está estable, obviamente hay que manejar el ABC, las medidas de urgencia, y si está estable, se evalúa estos factores. Recuerden que los con factores de riesgo siempre son de mayor gravedad. Y según el score,
según la historia, el examen físico, el score de tal y los factores de riesgo, vamos a clasificarlos en leve, moderado y severo. Todas las bronquiolitis moderada o severa que consulten en la atención primaria van a pasar a la sala de IRA para que sean estabilizados y eventualmente sean derivados a un centro secundario. Y las bronquiolitis consideradas como leve, se hace su manejo en domicilio con medidas generales y se hace un control ambulatorio en 24 a 48 horas. Y ahí se evalúa si el niño mejora o empeora y pasa a los otros estados. Porque de repente como que ahí pasó. Ya, bueno, con respecto al manejo ambulatorio, comentamos, digamos, que todos los pacientes que consulten en la atención primaria por un cuadro compatible con infección respiratoria aguda, se evalúa de manera inicial y se deriva a la sala de IRA si es catalogado como moderado severo para recibir sus medidas generales, soporte, inicio de oxigenoterapia en espera de traslado a hospitalización. Y si es bronquiolitis leve, se manejará en la APS con las medidas generales que son alimentación más fraccionada, el aseo nasal, fundamental. Hay que recordar que los lactantes menores son respiradores nasales obligados. Y ahí se recomienda un aseo nasal previo a alimentación, dormir según necesidad, con soluciones salinas, ya sea suero fisiológico directo o estas soluciones salinas preparadas o caseras, y aspirar ojalá con estos aspiradores nasales que la madre succiona, ¿no es cierto? Porque las peritas igual a veces pueden dañar la mucosa. Y manejo de la fiebre. Esa sería como la medida, el manejo de la bronquiolitis leve que sugiere estas recomendaciones. Medidas no recomendadas en la bronquiolitis leve. No se recomienda el uso de salbutamol, bermurupatropio, corticoide inhalado, sistémico, montelukast, etcétera, etcétera, ya que no se ha demostrado su utilidad. Insistir que son las bronquiolitis leve. Se sugiere no usar nebulización con solución hipertónica en lactantes con bronquiolitis leve. Con respecto, con respecto a los medicamentos, se sugiere no... apareció esto, perdón. Con respecto a la kinesiterapia respiratoria, ya lo mencionó el doctor Castro Rodríguez, se sugiere no hacer kinesiterapia respiratoria como intervención de rutina en lactantes con bronquiolitis leve. Sí es importante el seguimiento por los kinesiólogos, pero no realizar kinesiterapia, a no ser que en sospecha de complicación se tomó una radiografía tórax y tiene atelectasia. Ahí sí tendría de indicación de realizar kinesiterapia. Estas son todas las estrategias en la sala de IRA que están vinculadas con el manejo de la bronquiolitis aguda, que esta guía le da. O sea, le da muchas tareas a la sala de IRA. Promoción, que son actividades, participar en actividades comunales, educación a padres, cuidadores, a docentes, campañas comunicacionales, etcétera. Prevención, coordinación con el encargado del Programa Nacional de Inmunizaciones, visitas domiciliarias, fomento y aplicación del score de riesgo de morir por neumonía, tratamiento, como ya mencionamos, realizar el manejo de los pacientes que son derivados, que son los que tienen bronquiolitis moderada y severa, y el manejo adecuado hasta su posterior derivación. El seguimiento, todos los pacientes que han estado hospitalizados por una bronquiolitis deberían ser seguidos en las salas de IRA y la coordinación con todos los sectores implicados. Esto es una actualización de las guías por IRA baja, que todo esto está, falta un poco para que se publiquen. Estas recomendaciones son con la metodología de Gray, que en el fondo hablan de la recomendación y la certeza. Y estos son en base a preguntas que se hacen. Entonces acá estas son las conclusiones que sacan con toda esta revisión de muchos trabajos, que cuando salga publicado ustedes pueden poner aquí, dice más información y uno se puede acceder a todos los trabajos que se revisaron. Acá, en niños y niñas menores de 5 años con laringitis obstructiva, el MinSal sugiere el uso de prednisona, prednisolona oral o dexametasona oral.
En menores de 5 años con neumonía bacteriana, el MinSal recomienda usar dosis baja de amoxicilina, 50 miligramos por kilo día versus los 90 miligramos por kilo día. Lo mismo con la neumonía bacteriana, se sugiere el MinSal sugiere el esquema corto de 5 días por sobre un esquema largo de uso de antibióticos. Con respecto a la sibilancia, sugiere no añadir a la acitromicina al cuidado estándar, no añadir la quinoterapia respiratoria y añadir, sí, corticoides orales al cuidado estándar. Y también se sugiere usar el salbutamol por sobre el bromuro hipatropio. Llegan muchos pacientes que se usa el bromuro hipatropio solo. Recordar que el salbutamol es el mejor broncodilatador. Entonces, esto es importante, esta recomendación que hace el MinSal, que el salbutamol sobre el bromuro de hipatropio. Lo otro, infección respiratoria, cuando se sospecha una infección viral, obviamente no dar antibióticos, tampoco antialérgicos cuando es una infección respiratoria aguda y no añadir antitusivos. Esas son las recomendaciones. ¿Qué novedades hay con respecto a los fármacos en la atención primaria o en las salas de IRA? Aquí están las canastas de medicamentos que tienen las salas de IRA. Me llamó la atención ver la fluticasona porque normalmente en las salas de IRA como que no en todas se cuenta con fluticasona, pero está dentro del arsenal para las salas de IRA y ERA, digamos, pero en este caso IRA. Y lo importante es que desde el año pasado se mandó una normativa que se va a adicionar para los niños la compra en la atención primaria de fluticasona salmeterol o budesonida formoterol, que la referente del MinSal me manifestó que va a ser para el manejo agudo de los pacientes, pero que esto, obviamente, la presencia de estos medicamentos va a mejorar la resolutividad de las salas de IRA. ¿Y cómo nos preparamos para la campaña invierno? Bueno, las salas de IRA tienen un refuerzo de los recursos humanos para las salas de IRA, kinesiólogos, horas médicas, enfermeras, extensión horaria, asegurar el stock de fármacos, visita de pacientes score de riesgo, que esto está muy bajo, pero hay que hacerlo. Y este es el flujograma que envió el MinSal para el manejo, para cuándo derivar a las salas de IRA. Aquí está el paciente que consulta por una infección respiratoria aguda baja, va al CEFBAM o va al SUR o al SAPU, y todo esto tiene que ser derivado a la sala de IRA. Y en la sala de IRA se hace la hospitalización abreviada, etcétera, y se estabiliza el paciente, se ve si hay que derivarlo al nivel secundario o se hace una estabilización y se sigue controlando la sala de IRA. Es decir, al final, todos los pacientes derivan a la sala de IRA. Estos son los instructivos que mandó el MinSal a los distintos servicios de salud y estos a su vez a sus respectivos centros de salud, que es cuándo derivar a las salas de IRA. Bueno, una derivación oportuna del servicio de urgencia con atención primaria de pacientes que consulta por cuadro respiratorio y se van a su domicilio. Se van a derivar a la sala de IRA todos los menores de 5 años con uno o más factores de riesgo, score moderado o alto de morir por neumonía, mayor de 6 puntos, antecedente de consulta previa por misma causa, score total mayor de 5 sin ingreso al servicio de urgencia, menor de 2 años con antecedente de histosias, antecedente de inmunosupresión, antecedente de hospitalización por causa respiratoria, antecedente o sospecha de patologías respiratorias crónicas no tratadas, antecedente de requerimiento de apoyo ventilatorio, uso recurrente de corticoide sistémico, uso indiscriminado de broncodilatadores, presencia de comorbilidades, no reconocimiento de la severidad del cuadro clínico, prever una falta de cumplimiento de las indicaciones o conflicto entre pacientes, padres, cuidadores, acompañantes, etc. O sea, casi todos los pacientes que consultan por una infección respiratoria aguda baja deberían ser derivados a la sala de IRA, sea donde sea que consulten. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se van a lograr atender todos esos pacientes? Tienen que haber horas protegidas en la agenda de morbilidad y de las salas de IRA para absorber estos pacientes derivados a la sala de urgencia. Bueno, que el SOME tendría que hacer un screening o pesquisa para definir que estos pacientes sean oportunamente atendidos y priorizar las atenciones en pacientes con cuadros respiratorios agudos.
Bueno, las salas de IRA, digamos, deben garantizar, esta es la indicación del MinSal para el programa de invierno, ¿cierto? Evaluación de la evolución del cuadro clínico, uso correcto de los inhaladores, educación de usuarios y cuidadores, y la kinesiterapia cuando fuese necesario según la norma MinSal, realizar la hospitalización abreviada, derivación oportuna y seguimiento y control. Esto es cuando desde la sala de IRA deberían derivar a la parte secundaria, ya no por patología aguda, sino que por patología crónica. Cuando no tienen respuesta al tratamiento adecuado, cuando presenta comorbilidades de importancia o se sospecha causas secundarias, que aquí están en este cuadro visto como la clave diagnóstico y los posibles diagnósticos. Todos estos pacientes deberían ser, que son síntomas infrecuentes encontrar en un paciente asmático, todos estos pacientes deberían ser derivados a la parte secundaria. Bueno, entonces como comentarios podemos decir que las salas de IRA han tenido un rol fundamental en disminuir la morbimortalidad respiratoria en nuestros pacientes pediátricos. Si bien hay servicios de urgencia ambulatorios que cumplen un rol en la atención de urgencia respiratoria, las salas de IRA siguen teniendo un papel preponderante en la pesquisa, diagnóstico, manejo, seguimiento de la enfermedad respiratoria aguda, teniendo como eje fundamental la educación a la familia y comunidad, la cual hay que fortalecer especialmente en la grupal en los distintos centros de salud. En los últimos años han debido asumir además el seguimiento y control de muchos pacientes con patología crónica respiratoria. Es importante fortalecer los equipos de salud de las salas de IRA con capacitaciones sistemáticas que les permita realizar en forma adecuada su labor. Y la realización de guías clínicas, actualizaciones de diferentes patologías respiratorias, además del crecimiento del arsenal terapéutico, permite a las salas de IRA tener mayor poder de manejo y resolutividad de los pacientes, pero siempre acompañado de un equipo de salud en capacitación permanente. Y me faltó decir acá que es necesario fortalecer la comunicación entre las salas de IRA y el nivel secundario, que eso es muy importante. Bueno, eso les quería contar. Muchas gracias.